Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Siempre me ha llamado mucho la atención el creciente estigma que existe sobre el mundo de los videojuegos. Uno que, si me permiten, es natural. Durante la historia de nuestra humanidad, el desarrollo de la tecnología no ha dejado de causar, si bien sorpresa, también algo de pánico entre el público. ¿Cómo era posible que un carro sin animal por delante se fuera a frenar frente a un abismo? ¿Muerte segura? ¿O que nos dejáramos robar el alma frente a una cámara fotográfica? Imagínense. Del teléfono se decía que había demonios que escondidos en los cables pasaban las palabras, y que la televisión quemaba el cerebro si se pasaba mucho tiempo frente a ella. En distintos medios, lo que se dice de los videojuegos es similar, que limitan la inteligencia de los niños, que aíslan socialmente a las personas, y sí, que producen comportamientos violentos. El estigma ha llegado al extremo de que en China a finales de los años 90 surgió un supuesto experto que aseguraba curar a los jóvenes de su enfermedad de videojugador. El método, la aplicación de electroshocks. El responsable era el señor Yang Yongxin, un hombre que se documentó pedía a sus enfermos mayoritariamente menores de edad que se hincaran ante él, agradeciéndole por salvar sus vidas, para posteriormente ser tratados con electroshocks. Para algunos padres, esa era la única forma de salvar a sus hijos de la terrible posesión satánica. Afortunadamente, la educación, el conocimiento, siempre salen avante para romper con estigmas productos de la más profunda ignorancia. Los videojuegos, inclusive, han demostrado beneficios que muy pocas veces se mencionan en los medios tradicionales. Sí, bienvenidos a este episodio dedicado a los videojuegos y sus alcances en la educación y en el desarrollo. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a otro podcast más de Enrique Figueroa MX, y ahora estamos otra vez en el eje educación y vamos a salirnos un poquito de lo que he estado hablando en este mes de septiembre y en realidad también de lo que suelo hablar. Voy a meterme en un tema del que no soy la verdad muy ducho, me gusta, me interesa mucho. Pero bueno, ya para eso trajimos a un par de expertos y todo es con motivo de un foro que se va a realizar de este 13, el día en el que se lanza este podcast para la gente que nos escucha, saludos también a la gente del futuro, hasta el 19 de septiembre de 2021. Y se trata del Foro Internacional del Juego, que si entiendo bien, y ahorita me dirá mi invitada, es Layout Dev Hour. Y tengo nada más y nada menos que a la doctora Blanca Estela López del Departamento de Investigación y Conocimiento de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Blanca, te voy a tutear, si me lo permites. ¿Cómo estás? Bienvenida. Claro que sí, Enrique. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué padre que podamos tener este espacio. Pues bienvenida, Blanca. Así es Layout Devour, ¿verdad? Porque por ahí te había estado escuchando que decías Devour. Originalmente Devour, The Developers Hour. Porque el foro, pues, que ya tiene 11 años más, esta es la 11ª edición, pues empezó como un foro de desarrolladores de videojuegos. Ya después fue el Foro Internacional del Juego en general, y ahora hemos hecho alianza con Layout. Perfecto, pues ahí está el Foro Internacional del Juego y pues vamos justamente a empezar a definir un poco eso, Blanca. ¿Cómo definirías el juego en sí? Ahí nos metemos en un problema porque sí, definiciones tenemos un montón. Sí. El asunto es, por ejemplo, cuando llegamos a ver definiciones propuestas por Johan Huizinga o Roger Caillois, donde pues, el juego es una actividad voluntaria acotada por tiempo y espacio, pero que principalmente tiene mínimamente una regla, ¿no? Reglas a las que nos estamos sometiendo de manera voluntaria. En el momento en que termina nuestra voluntad de participación, se acabó el juego. Ahora sí que dejamos de jugar, ¿no? El asunto es que muchas de esas definiciones pues, fueron gestadas en la primera mitad del siglo XX. Entonces,
había muchos fenómenos que pues, estos autores que mencioné no habrían visto. De entrada, ellos sacan de la ecuación que el juego pueda producir cualquier ganancia. Y bueno, ya sabemos, por ejemplo, en el psicoanálisis, cómo el juego produce ganancia psíquica, ¿no? Pero ya para el siglo XXI también sabemos que el juego produce ganancia económica, perfectamente cuantificable, ¿no? Entonces, en muchos sentidos ya tenemos que incluso empezar a cuestionar qué implica juego, ¿no? Y si el juego es nada más una cuestión de sujétate a las reglas, porque hay autores no contemporáneos, incluso Wittgenstein lo pensaba, ¿no? A principios del 19. El juego es juego porque es un espacio creativo, un espacio de poiesis, ¿no? Entonces, si la pregunta parece pequeña, pero es de una complejidad brutal. Sí, y quizá también dentro de esa complejidad entraría la siguiente, que son cuáles son pues, los beneficios que nos trae el juego en general como parte pues, de nuestro desarrollo como seres humanos. Pero sí que los quiero en orden cronológico alfabético de importancia. No, son un montón. Pero creo que lo más relevante es la posibilidad de que abre el juego en tanto generar metáforas del mundo. Es decir, que el mundo externo a nosotros lo podemos apropiar y lo podemos significar de muchas formas. Vaya, que el juego nos permite aprender, pero aprender no solo datos e información, sino aprender formas de ser y estar en el mundo. Y además, y también creo que sería un punto vital, nos permite conectarnos con otras personas. O sea, generar vínculos, fortalecer el tejido social, por supuesto, canalizar un montón de cosas que si bien no podemos poner en palabras, sí podríamos poner en actos performativos durante la actividad de juego. O sea, en ese sentido nos permite hacer muchas cosas, o incluso la dimensión más oscura del juego sirve incluso en un nivel terapéutico para sostenernos y darnos por lo menos una especie de estabilidad, que a lo mejor no nos saca de los problemas, pero nos permite estar tranquilos un momento, ¿no? Y eso ya es un gran aliviane para muchas personas, sobre todo el último año y medio, con donde hemos visto hay un montón de se han incrementado los casos de angustia, se ha trepado el porcentaje de suicidios de una manera escandalosa. Y bueno, la actividad de jugar juegos, juegos y videojuegos, pues ha permitido estabilizar a un montón de gente, ¿no? Sí, ya iremos entrando en algunos de los beneficios que también, como bien dices, la verdad es que sí era muy complejo, hay una diversidad muy interesante de los beneficios del videojuego. Pero Blanca, ¿cuál es tu relación con los videojuegos? La verdad es que yo me acuerdo, yo digo que soy un poco ajeno de repente, aunque sí de repente soy de esos videojugadores de celular, ¿no? Ya hace muchos años que no tengo una consola, sí me gustaría, te soy sincero, pero de repente luego también entre el tiempo y demás, pero bueno, me acuerdo que los primeros años de mi vida, pues sí, crecí con un control en las manos, sí, no sé si era adicto, o sea, en el sentido, y ya quizás ese sería otro tema a tocar, pero bueno, pasaba mucho tiempo jugando videojuegos, ¿no? Por mencionar algún ejemplo de beneficios, pues ahí yo creo que también reforcé un poco el estudio del inglés, ¿no? Al leer todos los subtítulos y todo lo que se iba apareciendo en ello, el asunto de la creatividad, la imaginación, sin duda alguna. Pero ¿cuál es tu relación con los videojuegos? ¿Cuáles fueron los primeros años en los que te fuiste involucrando con esto? Y también por eso quería partir un poquito del juego, porque pues el videojuego, aunque a algunos no les parezca, pues es un juego, ¿no? Y tiene todos los beneficios que también el propio juego como tal en su versión más amplia tiene. Pues mira, así que mi relación ha sido una relación de vida con los juegos. Yo empecé a jugar en los 80. El primer videojuego que, bueno, se fue el Atari 2600. O Ajá. sea, ¿cómo te explico que uno de mis juegos favoritos en la vida es Asteroides? Me encanta. Y sigue siendo una chunche súper elemental, pero me sigue encantando. Ahora, no, creo que también iba de la mano con otro montón de juegos. O sea, con mi mamá jugábamos muchos juegos de mesa, por ejemplo. Y Mm. luego con ya mis amigos en la escuela, entre que compartíamos
el amor por los videojuegos, pero también pues mucho la onda de estamos viendo caricaturas y nos gustan los juguetes de esas caricaturas también, ¿no? O sea, eso también nos encantaba. Y posteriormente seguimos con los juegos de cartas, por ejemplo, Magic the Gathering, y luego los juegos de rol, ¿no? Y los videojuegos nunca los dejamos. Ahora ya mi cercanía a nivel académico, pues ya vino después, en 2004. El asunto es que, pues, ¿cómo te explico? En los 90 jamás pensábamos que fuera algo serio. O sea, nos encantaba, para nosotros era algo muy importante, pero por aquí nos pasaba que te pudieras dedicar a hacer juegos, o sea, eso de ser diseñador de juegos o programador para videojuegos, eso no existía. O sea, creo que lo más rebelde que llegamos a visualizar habría sido estudia diseño gráfico y ya de ahí podrás hacer cómics, que nunca viste los cómics, pero no importa, creíamos que podíamos hacer cómics. Podrás diseñar juguetes y también, por supuesto, algo para los juegos. Cosas que nunca pasaron en esa disciplina, ¿no? Pero, pues bueno, es que no era algo que estuviera en el tablero de las formaciones, ¿no? Y además nuestras industrias eran súper incipientes. Eso vendría hasta después. Ya fue con los estudios de los posgrados, donde empecé a involucrarme con el estudio formal de los videojuegos. Y fue un brete. O sea, que pudieras hacerlo en ciertas zonas académicas, que, por ejemplo, en ese sentido hay que rescatar mucho los estudios cinematográficos, o sea, las personas que estudiaban cine, pues eso no los videojuegos, la neta no les dan miedo. Entonces, ¿quieres estudiar videojuegos? Órale, nada más que te voy a interrogar desde la otra imagen en movimiento, ¿no? Y a ver cómo lo sostenemos y a ver cómo lo armamos. Y eso estuvo increíble. Pero 2008, 2009, 2010, pues muchos de los que podrías ver en Devour, que ya seríamos los gamers de la tercera edad, sí nos topamos con un montón de piedras y un montón de baches, porque no era un tema serio, ¿no? No era algo que se debiera de estudiar, no era algo que fuera relevante. Y es que también es cierto, justo a principios de este siglo, los videojuegos no tenían ni la importancia económica, ni social, ni política que tienen el día de hoy, ¿no? Eso también ha cambiado. Sí, bueno, hablabas justamente de esta resistencia en la academia. Todavía, digo, obviamente ya el cine ha sido más aceptado como herramienta, como fuente, pero todavía hay algunos resquicios en donde todavía se le ve mal. Y bueno, pues entonces si pensamos a hablar y el cine ya tiene 125 años, bueno, el cinematógrafo, ¿no? Si todavía revisamos anteriormente podemos rastrear todavía un poco más de años más, pero pues los videojuegos es de mediados del siglo XX, podremos ir rastreando algunos de los primeros ejercicios, pues muy, muy prehistóricos, podríamos decirlo de alguna manera. Pero, ¿cómo está ya en 2021? Tú te dedicas, eres doctora, estás estudiando y haciendo diversos estudios respecto al tema de videojuegos, está este foro. ¿Cuál es la situación actual todavía? Porque yo encuentro muchos medios de difusión de videojuegos, hay muchísimo, pero no desde este punto de vista, del académico, de toda esta reflexión ¿no? ¿Cómo está en 2021 el estudio de videojuegos en la academia? Mira, ha crecido, pero como bien señalas, sigue habiendo un montón de prejuicios alrededor del videojuego. Sobre todo, no por una condición epistemológica, más por cuestiones de rencillas y poder académico hacia adentro de los campos, dentro de las universidades. Por ejemplo, hay varios espacios de humanidades digitales que le dan la bienvenida a los videojuegos, hay otros que de plano medio mencionas videojuego y ya vas para afuera, ¿no? Pues sí, depende. Ahora, en el caso de México, si bien ha mejorado, no quiere decir que esté pues, ni resuelto ni perfectamente consolidado. ¿En qué sentido? Tampoco por una condición epistemológica, sino también por algo que también afecta, por ejemplo, tanto a la industria de las historietas y los cómics, a la animación, a la cinematografía, que si bien la población mexicana son excelentes consumidores, hay poca gente interesada en la producción y además poca gente interesada en el estudio de esas producciones. Y pues está bien, ¿no? O sea,
Cada vez que hablan, por ejemplo, de las pocas mujeres que hay desarrollando en la industria del videojuego, pues es que sí hay muchas mujeres consumiendo, pero eso no quiere decir que haya muchas mujeres interesadas en producirlos. Y lo mismo pasa con la academia. Hay muchos fans, hay mucha gente que consume juegos, hay mucha gente que juega juegos, pero en realidad no tienen por qué estar interesados ni en entenderlos, ni en estudiarlos, y mucho menos en producirlos, ¿no? Y más cuando el juego se ha vuelto algo súper cotidiano. Tú mencionabas la cuestión de las consolas, pero pues ya la cuestión de las consolas, pues somos los rucos los que estamos interesados en las consolas. La mayor parte de mis estudiantes juega en dispositivos móviles y en PC. Y era obvio, la cantidad de títulos que hay para PC es brutal. Y ya no son solamente los grandes estudios, son un montón de estudios independientes que te muestran otro tipo de producciones que ya tienen otro tipo de aportes, ¿no? Entonces, si el mercado como consumo se mueve y es fluctuante y es muy caprichoso en ese sentido, pero eso no quiere decir que toda la bola de consumidores esté interesado en saber qué onda, ¿no? Y luego también hacia adentro de la academia, que sería el segundo factor, hay una cosa generacional. O sea, las academias más jóvenes no tienen problema con pensar el videojuego, los servicios de streaming, la animación, artes digitales, pues no, porque les tocó crecer con eso. Pero hay otras generaciones que no tanto. Y para quienes en realidad todas estas producciones culturales a lo mejor no son tan relevantes. E incluso así, sí hay mucha más flexibilidad ahorita que lo que tenías en 2009, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, mencionas varios elementos muy interesantes. Nada más quiero que me ayudes a hacer énfasis en ese aspecto que me llamó mucho la atención. Entonces, ¿las generaciones más jóvenes ya están dejando fuera las consolas? O sea, ¿realmente están enfocándose más en PC y en móviles? Sí, wow. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que hay también una cuestión de costo atravesado, costo-beneficio. Claro. Sí, las consolas sí, son un avión. El PlayStation 5, sí, inventes, es como el Enterprise, pero en padrísimo. Sí, pero es estúpidamente caro. Sí. Y aunque Sony pueda tener la cantidad de títulos que se les antoje y todos los juegos AAA que quiera, sí, y también Xbox, que consta que también tiene sus versiones para PC, lo que encuentras en espacios como Steam y la cantidad de títulos que hay ahí es brutal. No alcanzas a ver todos. O sea, diario tienen cientos de juegos nuevos, ¿no? Que además ya empiezan a atender necesidades distintas e intereses de nicho, intereses particulares, que pueden tener cosas mucho más interesantes. No están sujetos a valores de marca, no están sujetos a es que tenemos que vender por lo menos 7 millones de copias porque si no, no salimos. Uh-huh. No, entonces puedes ver cosas más experimentales, más propositivas o infinitamente más sencillas, ¿no? Digamos que en ese sentido, sí, el mercado para PC es gigantesco. No sé si porque obviamente estoy más involucrado con el cine, pero a mi parecer como que luego los números de la industria de videojuegos como que no son tan visibles, ¿no? En el cine pues ves el box office, ves toda la taquilla semanalmente. ¿Genera más dinero la industria de los videojuegos que la industria del cine? Cañón. Sí, ¿verdad? Sí, no podría ser cañón. 2018, nada más, no de venta de juegos, no de venta de consolas, no de suscripciones, nada más de puros servicios de streaming de juegos por publicidad, se generaron 91 billones de dólares. Wow. Es como si Batman contra Superman hubiera tenido el éxito que esperaban y hubieran salido 91 películas de Batman contra Superman ese año. Ajá. O sea, es infinitamente superior, es más, rebasa cine y servicios de streaming. Sí, no solamente por los que juegan y consumen, sino por los que están viendo, incluso en cuestiones de lo que antes llamábamos rating, uh-huh. Finales como las de League of Legends, la de Dota, han superado en los últimos, en 2019 y 2020 los números del Super Bowl, por ejemplo. Wow. Sí, no, cañón. Que son números estratosféricos, ¿no? Sí. Vamos a ver este año a ver qué pasa, ¿no? O sea, sí. Pero sí, va para arriba. Qué interesante. Estaba también reflexionando porque, pues obviamente la relación de todos, la primera con los videojuegos, pues fue de entretenimiento.
Y todo esto que haces en la academia y compañeros y colegas que están trabajando ahora en esta percepción, pues lo que irán haciendo es que en algún momento vaya creciendo ese interés en que ya haya mayor investigación por parte de los jóvenes, ¿no? Que vayan entrándole al mundo de los videojuegos y también en la producción. Y justamente para ahí va mi pregunta. Este poco interés que mencionabas de la producción y de la investigación, pues nace también de la poca oferta en las escuelas, en la academia, sobre este tipo de ramas en las que se pueden desarrollar, ¿no? La verdad es que sí, fíjate que hemos observado, no tanto en Devour, pero sí en otro espacio también importante, el coloquio de investigadores de videojuegos organizado por la Finisterra en la UNAM. Ujú. El primer año que se llevó a cabo, no, bueno, eso era una romería, ¿no? La multitud. Ajá. Y cada vez vemos menos personas. Lo que pasa es que el hablar seriamente del entretenimiento es todo menos entretenido. O sea, no vas a fanboyar, no vas a, es que esto me encanta porque me recordó mi infancia. Bueno, eso a quién en Chile le importa, ¿no? Ujú. El asunto es que el trabajo serio sobre cualquier disciplina, pues sí, no es para todo mundo, ¿no? Y más cuando, a pesar de que estamos trabajando en industrias creativas, que son para consumo general, que son también las industrias del entretenimiento, muchas veces lo que estamos trabajando así en duro, en crudo en la academia, no es tan fácilmente accesible para otras personas que no están en esos círculos. Entonces, vaya, eso es un vicio también de las cuestiones académicas, ¿no? Ujú. Sí entiendo por qué no hay para el trabajo serio tanta gente interesada. Ahora, también hemos tenido la cuestión de que, si bien, por ejemplo, en la metropolitana a los chavos les interesa, en sociología les interesa, ¿no? Que las tesis de videojuegos, pero es que tampoco tienen quien las asesore. Claro. Sí, entonces hay veces que hay profes que se rifan, órale, no sé, pero vamos juntos. Y están Ajá. padrísimos, eso sí se les reconoce cañón, pero tampoco tenemos tantos expertos en el campo. O sea, si ahorita tú tienes el programa de Devour, pero si revisas el programa de Devour y el coloquio de investigadores de videojuegos o el coloquio de investigadores de juegos de rol, Ujú. parece copy-paste por todos lados, ¿no? Mm. La diferencia es la particularidad del tema que estamos trabajando. Y te prometo, ahí sí me consta que no es que seamos herméticos y cerrados como son otras academias. No, hay veces que, por ejemplo, para el coloquio de investigadores de juegos de rol, se aceptó el 100% de las propuestas hechas, por ejemplo, por mujeres. Ajá. 2. O sea, nada Sí. más a 2 les interesó y a las 2 las aceptaron, ¿no? También tienen esa condición, esos espacios. El campo académico todavía no es tan grande. Empieza a crecer. Ujú. Y conforme vaya creciendo, ya tendrás más acceso tú como estudiante a que alguno de tus profesores, si estudiaste ingeniería, si estudiaste sociología, si estudiaste historia, si estudiaste ciencias de la comunicación, si estudiaste diseño o diseño industrial, tengas acceso, o cine, o también medios, tengas acceso a un profesor, alguno te ha de haber tocado, que estaba cercano a los estudios de juegos, ¿no? O que sea un desarrollador, o que participe de alguna manera en esa industria y te puede echar la mano. Sí, y bueno, luego también no contamos todo el asunto pues de los estigmas, ¿no? El videojuego ha sido constantemente satanizado, en esta ocasión sí satanizado literalmente, ¿no? Inclusive algunos han llegado a los extremos de promover, me encontraba mientras investigaba esto, a un sujeto llamado Yang Xin en China, que usaba electroshocks, ¿no? Como para exorcizar el gusto por los videojuegos. Y luego, pues bueno, recientemente nuestro presidente mencionaba, ¿no? Ya no podemos tener a los niños encerrados o dependiendo del Nintendo, ¿no? Que esto también me da mucha gracia porque ya no solamente las consolas, sino que todas las consolas para una cierta generación se volvieron el Nintendo, ¿no? Todas las consolas son el Nintendo. Los Nintendos. Exactamente. Y bueno, dice, eso es muy tóxico, mucha violencia en los juegos, pero sobre todo están ensimismados. Y en China recientemente, pues se anunció que se limitará el tiempo que niños y niños jueguen, que pasen jugando videojuegos a la semana. Hay muchas cosas de resistencia, perjuicio, de desconocimiento, todo parte todo perjuicio, todo estigma, todo eso parte de un desconocimiento y son cosas que se tienen también que ir venciendo pues, en todas las ramas, Blanca.
Justo ayer veía un documental sobre el pánico moral de las videonasties a principios de los 80, en los 90. Mm, De 80 a 90 más o menos estuvieron ahí, en Inglaterra, donde pues, la culpa de todo lo que ocurría pues la tenían estas películas de horror que mostraban imágenes explícitas, ¿no? ujú. Como si toda la población hubiera tenido acceso a esas películas. Si al documental le tachas cada vez que dicen videonasties, le pones videojuegos, es vigente el día de hoy. Eh, Parte de lo que vamos a exponer en Devour, particularmente en la conferencia del doctor Rogelio Araujo, Mm, va sobre eso, cómo hay una necesidad de estigmatización sobre ciertos grupos. Sí, por un lado por el desconocimiento, pero por otro lado la necesidad de construcción también de un chivo expiatorio al que le podamos cargar todas las disfunciones del tejido social, ¿no? Empezando por el de la familia. El problema de los niños ensimismados, pues yo preguntaría a ver si teníamos hace año y medio broncas porque gran parte de la población no tenía acceso a luz eléctrica y conexión en internet, me pregunto si efectivamente tienen acceso a un sistema de juego en una consola. Yo creo que no. mm. Hay otros factores, sí hay otros factores, pero hay una insistencia sobre el juego, ¿no? Hubo una insistencia sobre ciertas formas de cine, formas de música, como le tocó al heavy metal también, como le tocó a los cómics y las novelas gráficas, o incluso a los juegos de rol, porque todos sabemos que son culpables de un montón de suicidios, ¿no? O sea, Sí. Pero pues bueno, hablaremos de cómo se construye ese dispositivo y por qué les sirve a los aparatos sociales, porque no lo vamos a soltar. O sea, la función de la construcción de este chivo expiatorio tiene un propósito catártico, si quieres, social. Y en el caso particular de los videojuegos, pues bueno, han servido de una manera increíble, particularmente por la poca investigación que habría habido a principios de este siglo, pero ahorita tenemos mucho más. O sea, la relación videojuegos y violencia pues, ha sido más que refutada, ¿no? No solamente esa, y videojuegos y adicción, o sea, ya más estudios, ya hasta se nos hace redundante, o sea, creo que cada año lo empezamos diciendo, bueno, esto ya chole, ¿no? O sea, ya no vamos a tener que hablar nada, ya no tenemos que aclarar nada, ya no nada. Y de repente es que ya volvieron a salir con eso, bueno, ya vamos otra vez a aclarar, ¿no? Y no solamente son las investigaciones hechas en México, son las hechas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, o sea, no son correlativos, ¿no? Pero hay una creencia social y eso no es tan fácil de extirpar. O sea, el armado dentro de un imaginario social con respecto a un juego o la tele o el cine o las historietas no se mueven ni se desaparecen nada más porque tenemos pruebas científicas, y lo ponemos entre comillas también, de que ese fenómeno no funciona así. No es tan sencillo. Sí. Nada más para remitir a la gente, esa charla que mencionaba Blanca es Adicciones y videojuegos, ¿por qué insistimos en ello? Del doctor Rogelio Araujo. Y pues bueno, yo siempre tengo una frase que es, bueno, es la clásica frase de piensa mal y acertarás, ¿no? En esto que mencionabas del chivo expiatorio, pues sí, finalmente sirve para ir llevando el discurso, el debate hacia otros temas y alejarlos de quizá los que son los más... pues los que sí inciden de manera directa, ¿no? Estoy pensando siempre en el mendigo capital, en el dinero. Y el otro tema es justamente esto que mencionaba de China. Digo, yo estaba pensando en China, un régimen pues autoritario, y finalmente también uno de los beneficios es la imaginación y la creación en los videojuegos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, hace tiempo, yo que estudié historia, me encontré en Minecraft una recreación de México Tenochtitlan increíble. Y bueno, es como si hubieran limitado la lectura. Y para la gente que nos escucha, a ver, Cervantes en su momento fue criticado por este tipo de literatura caballeresca, ¿no? O sea, hasta los que libros... de tanto leer y tampoco dormir, el señor Sí. se volvió loco, ¿no? Exacto, pero a lo que voy es que música, cine, todos han pasado por una serie de estigmas y pues no sé, yo pienso mal y digo, bueno,
querrán más bien limitar esa creatividad y seguir los que sean más zombies, por así decirlo, ligándolo un poco a otro tema que te gusta, Blanca. Pues por un lado sí, o sea, cada vez que enfrentamos una ficción, sobre todo una que nos manifiesta otra posibilidad de mundo, así estemos de acuerdo o no con ella, por lo menos nos hace tomar esa decisión, ¿no? Si te lo creo o no te lo creo, yo hubiera hecho eso, yo no hubiera hecho eso. Y eso nos hace elaborar, evidentemente. Pero también los videojuegos han constituido un espacio de expresión. El año pasado, el caso de Animal Crossing fue una cosa políticamente sumamente relevante, ¿no? Como ante el no vamos a dejar que la gente se junte, nada de que tengan asambleas, nada de que se organicen, pues se juntaron en Animal Crossing y ahí armaron la protesta, ¿no? Wow. Entonces, sí, o sea, ya no solamente es que esto va a permitir o va a fomentar que piensen otra cosa, sino que además va a fomentar un espacio donde perdón, pueden interactuar y donde pueden organizarse para armar cualquier cosa, ¿no? Entonces, no solamente están prohibiendo la lectura, sino al mismo tiempo están prohibiendo un espacio de interacción. Sí, le mandamos un saludo a nuestro amigo mutuo Charlie del Río. Hace tiempo estaba hablando con él y escuchaba a Carlos, su hijo, pues ahí gritando y hablando y le decía, ¿qué está pasando allá? Me decía, no, pues está jugando con sus amigos por videojuego, ¿no? Y decía, sí, pues sí, en toda esta etapa, año y medio encerrados, pues justamente ha sido el espacio de socialización que han tenido muchos de estos chicos. Hay otro tema que me gusta y me interesa mucho, Blanca, que es el videojuego como arte. Y hablamos también de estos prejuicios. Además, en 2012, el diseñador y productor de videojuegos japonés, Shigeru Miyamoto, pues es premiado con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, ¿no? Y por ahí leí algunos textos sobre cómo fue el camino para este premio, pues un premio muy importante, muy relevante a nivel internacional, en donde algunos de los jurados pues decían, ¿y el chino ese, ¿no? ¿Qué hace? ¿Juegos? Bueno, o sea, del racismo, el estigma, en fin, todo juntado en una frase, ¿y el chino ese qué hace, no? El chino ese, ¿qué hace? Pues lo que pasa es que, por un lado, sí, el estigma cultural de los juegos en general, pero desde Platón, ¿eh? Ese es antiquísimo. Pero además le agregas que es un medio audiovisual y que además, como si eso fuera poco, pues su principal fuerza ha sido la del mercado, no la de la academia, no la de las academias de arte, no, sino la del mercado, pues sí, carga un montón de estigmas. En el caso de Shigeru, por ejemplo, Miyamoto, pues el asunto es que nos crea no solamente un juego, pensemos una cosa como Super Mario Brothers, está haciendo un lenguaje, una síntesis, y que además, a partir de ello, no solamente él desarrolla una obra que permite expresar otro montón de cosas, sino que también permite a otros autores retomar esos lenguajes, apropiarlos y transformarlos para tener discursos en otras direcciones. Empezamos a ver unos niveles de complejidad en cuanto al lenguaje en los videojuegos brutal. O sea, en ese sentido, vemos muchos espacios de la academia que ya no tienen ningún empacho en considerar que el fenómeno ficcional que producen los videojuegos puede ser literario, por ejemplo, y se puede estudiar desde la narratología literaria. No porque pensemos la literatura como es que a fuerza son novelas y tiene que ser la letra impresa, no, sino como fenómenos de creación de sentido a través del lenguaje y de manifestación de distintas formas de pensamiento a través de ese lenguaje, en este caso el lenguaje videolúdico. Entonces no me extraña, o sea, el premio que le dan además creo que es bien merecido. Y que eventualmente, por ejemplo, cuando el escándalo que hubo con lo de el Nobel de Literatura para Bob Dylan, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, ¿y qué piensan? Yo, pues está bien, algún día alguien de videojuegos se va a llevar un Nobel de Literatura, ¿cuál es el problema? Porque últimamente está haciendo el mismo aporte poético, ¿no? Lo veo bastante bien. Pero además otra cosa, creo que es la forma del lenguaje que está permitiendo dar cuenta de muchas cosas que ocurren de manera contemporánea y a ciertas generaciones. O sea, si pensamos no solamente en Miyamoto, pensemos en David Cage, pensemos en Hideo Kojima, le duela a quien le duela,
Otros autores como Mike Bichel, también de la industria, esos son de la industria indie, pues ya no solamente nos están mostrando algo que es entretenido de mover, sino algo que además invita a una construcción un poco más allá. Ya empezamos a tener además videojuegos autobiográficos, tenemos videojuegos documentales. Creo que estamos teniendo un fenómeno muy parecido al que experimentó la cinematografía. Así que una vez resueltas las cuestiones técnicas, que en realidad no son rocket science, son una cuestión de presupuesto en muchas ocasiones, o de uso inteligente del presupuesto, pues qué es lo que tienes que decir, ¿no? ¿Cómo está la mirada que tienes cifrada, ¿no? Pienso en cosas que son más cercanas a la crónica, por ejemplo, el caso de este videojuego de This War of Mine, donde a partir de cuestiones diarios, periódicos, etcétera, nos logran transmitir qué sienten las personas, no los militares, pero sí la población civil en el sitio de Sarajevo, ¿no? Casos como este juego indie Dysphoria, ¿no? Bueno, esta chica hace una especie de autobiografía ahí, o This Dragon Cancer, donde pues, 2 desarrolladores nos están contando, bueno, y imagínate pasar por la experiencia infinitamente trágica de perder un hijo, ¿no? Ya no es nada más pensar el videojuego como gameplay de plomazos, que los hay y está bien, y lo podemos encontrar súper entretenido. Hay otras cosas que además empiezan a abonar a la complejidad no solamente narrativa, sino también social, política de estos discursos, ¿no? Sí, híjole, el tema da para muchísimo, Blanca. Quiero cerrar un poquito con este tema, las posibilidades narrativas del videojuego. También justamente voy a mencionar que el martes 14 de septiembre de 12 a 12:30 tú vas a dar la charla Videojuegos Autobiográficos, la narración de vida en mecánicas del juego. Y estaba pensando sobre la posibilidad narrativa porque, pues sí, o sea, yo decía, si rastreamos la historia del cine, podríamos todavía irnos a las cuevas, ¿no? Prehistóricas y encontrar ahí algunas ligas. Y bueno, de ahí en toda esa historia narrativa, pues también se mete el tema de los videojuegos. Y voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho siempre recordar. El cine de horror, de terror, pues me gusta mucho, lo disfruto muchísimo, pero muy difícilmente de verdad me siento aterrado con ello. Y me acuerdo mucho de una experiencia que tuve jugando la primera vez Resident Evil. Te juro que no lo volví a tocar. Porque me dio mucho terror. La verdad es que me acuerdo una escena en la que había unos perros que salían de una reja, y porque es otro tipo de sensación y siempre pienso en eso con las posibilidades narrativas del videojuego, porque digo, es que tú tienes ahí las manos, estás ahí metido, ya sin ir más allá del tema de la realidad virtual, que es otro tema, pero me acuerdo siempre de esa escena. O sea, de verdad no volví a tocar Resident Evil en un ratote. Sé que es una lástima y sé que me estoy perdiendo muchísimo, Blanca. Sé que eres fan, pero cuéntame un poquito de esas posibilidades narrativas ejemplificadas un poco en esto que estoy contando. Mira, creo que tiene que ver con cómo estamos viviendo la focalización y el vínculo con el sistema narrativo. En muchas ocasiones consideran a los medios tradicionales, y ahí avientan literatura, teatro, cine y todo lo aledaño, como no interactivos, y no es cierto. Tendríamos que pensar la interactividad como una forma de comunicación. O sea, cómo ese sistema me está dando cosas que yo significo y en consecuencia contesto, como si estuviéramos conversando. Y en ocasiones, mucho del aparato, por ejemplo, piénsalo cinematográficamente, nos invita sí a conversar, en otros casos no, nada más está ahí. Lo mismo va a pasar con los videojuegos. No todos los videojuegos son interactivos, pero aquellos que sí lo son, sí te están pidiendo algo. Y la distancia con el sistema es un poquito menor. No es lo mismo, le pasa a ella en tercera persona en pantalla, a esto me está ocurriendo a mí. A la decisión que tomó el personaje puedo yo no estar de acuerdo con ella, pero es la que tomó alguien más. Pero en el juego el que toma la decisión soy yo. Entonces el que se hace responsable de esas consecuencias soy yo. En ese sentido, como experiencia fenoménica es mucho más cercana. Creo que la diferencia sustancial en el caso del horror tiene que ver con esa posibilidad de distintas identificaciones. Pienso mucho, algo que trabajo mucho son los slashers, pues como de repente sí estamos
clavados sí con la víctima, pero por otro lado también le vamos al señor del cuchillo cebollero, como que brincamos a diferentes personajes. Eso cuando tú estás en el videojuego no pasa. O sea, estás en el Resident, estás jugando y todo te está cayendo a ti. Claro. O sea, en ningún momento te toca a ti jugar con un Tyrant a ver si encuentras a los... No te toca jamás ser Nemesis a ver si matas a los Stars en el 2, ¿no? O sea, eso no pasa. Siempre los tienes tú encima. Entonces la identificación va a cambiar mucho y eso nos va a cambiar evidentemente la experiencia. Y conste que aquí, que Resident, que a mí me encanta, encanta. Shinji Mikami es uno de mis diseñadores de juegos favoritos, también se aventó de Evil Within, que también me encantó. Pero cuando esta experiencia está cayendo sobre ti, hay veces que no necesitas ni siquiera los monstruos para sentir esa angustia, ¿no? Pensemos algo como el PT, el Playable Trailer de lo que iba a ser Silent Hills. Este fue desarrollado por Hideo Kojima y el proyecto lo iba a desarrollar junto con Guillermo del Toro. Aunque no te salga el chamuco, como me pasó a mí que la regué y nunca vi el espantajo ahí a medio pasillo, sí, o sea, estar dando vueltas, ¿qué está pasando? No te está ocurriendo absolutamente nada, pero ¿qué está pasando? Porque lo tienes encima de ti, ¿no? Sí. Entonces, esa cercanía con la experiencia, aunque sea ficción, sí es una experiencia distinta de lo estoy viendo en pantalla y en el momento en que yo ya no aguanto, en ese momento ya no estoy con la víctima o la risa defensiva en el caso de las audiencias cuando están viendo una película de horror también en el cine. Sí, hay tanta tensión que necesitan reírse, ni modo, se van a reír. Y muchas veces no es ni siquiera, es que la película está haciendo comedia involuntaria, no, lo que pasa es que están lo suficientemente tensos como para que tengan que defenderse de eso, ¿no? Pero tienes una distancia, se vale tener esa distancia. En el juego, como no lo apagues o le pongas pausa y digas, oh por Dios, ¿qué va a pasar? ¿O qué acaba de pasar? ¿Qué onda con eso? No te sales hasta que terminas, ¿no? Sí. Bueno, quizá exageré un poquito con lo que mencionaba del cine y los videojuegos, porque ahorita me acordaba de It Follows, ¿no? Y tiene una sensación como de videojuego, ¿no? Porque el personaje va siguiendo a los personajes de la película. Y bueno, obviamente el cine ha influido a los videojuegos y los videojuegos a su vez han influido al cine y bueno, en fin, así va pasando. Blanca, pues voy a tener todavía una charla con David Surazzi, quien es justamente el organizador del Foro Internacional del Juego. Platicaremos de lleno justamente para hablar de este tema, pero algo más que quieras aportar a esta charla que de verdad te agradezco muchísimo. Es un tema que te digo, me interesa y me gusta mucho y que seguiré ahondando en estos episodios. No, mira, pues me queda agradecerte y pues en general pedirle a los escuchas que yo sé que rebasar nuestros prejuicios es muy difícil, pero pues sí, denle chance a los juegos. Y hay algo para todos. O sea, no todo es Halo, no todo es FIFA. Hay cosas que son, como diría Yenova Chen, poemas interactivos. Hay otros que son de jardinería, en otros aprendes a cocinar, en otros cuidas animalitos, en otros aprendes historia. Hay mucho que exploren. O sea, si tienen curiosidad, si ven a sus hijos jugar, no los dejen solos, acompáñenlos, igual que si los ven viendo tele. O sea, el juego es para que todos nos juntemos, no para que nos separemos y nos estemos mentando la madre. Sí, totalmente. Sí, bueno, y nada más voy a hacer una acotación a eso. Hay estudios en donde justamente se ha mostrado que cuando los chicos más tiempo pasan jugando es cuando se supone que están en el tiempo familiar, ¿no? Entonces, y están justamente, o sea, todo viene también, no solamente no es la culpa de los videojuegos, hay muchas estructuras familiares, nucleares que hay que ir analizando y que a partir de eso, pues sí, otra vez el chivo expiatorio, ¿no? No es que es la culpa de ellos, pues sí, pero ¿quién está ahí que no les hace caso? En fin, hay muchos temas muy complejos. Blanca, te agradezco mucho. ¿Dónde pueden seguir la conversación contigo? Y bueno, en esta semana en la que se lanza este episodio que será muy intensa con el tema del foro. Mira, en Devour MX en Facebook, también nos encuentras en Twitter. Pueden atraparme también en redes sociales. Sí, Blanca López, entre paréntesis, Nuclear Wolf. O si no, en el correo de la UAM, belp@azc.uam.mx. Ahí me pueden atrapar. Cualquier duda o demás, ahí estaremos.
Perfecto, Blanca, pues te agradezco mucho. Yo con esto despido este segmento del podcast. Sí, seguimos todavía con uno más para hablar con David Surazzi sobre el Foro Internacional del Juego. Yo soy Enrique Figueroa, ya regresamos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. La magnitud de un desastre en una ciudad depende de cómo está preparada la sociedad para enfrentar las amenazas y del nivel de desarrollo que se haya alcanzado para reducir las vulnerabilidades. La resiliencia, en términos ambientales, se define como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos en forma oportuna y eficaz, incluyendo la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Las ciudades se vuelven más vulnerables si los desarrollos urbanos y territoriales no están adecuadamente planificados y si su expansión territorial afecta a los ecosistemas que los rodean. Muchas veces, las ciudades se asientan sobre las cuencas hidrográficas, lo que magnifica su peligro en temporadas de lluvias. Las líneas de drenaje pluvial, además de insuficientes para el desalojo de grandes cantidades de aportación a las mismas, en muchas ocasiones se encuentran obstruidas. En términos del manejo, control y mitigación de riesgos, se conoce como exposición a la condición de desventaja que un sujeto, objeto o sistema tiene frente a un riesgo debido a la ubicación, posición o localización del mismo. La susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso. Y la resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Estos tres componentes definen la ecuación de la vulnerabilidad. De forma general, a partir del análisis de la vulnerabilidad y de su relación con las amenazas, se construye la ecuación del riesgo. Lo que significa que, si las amenazas son plenamente conocidas y se trabaja sobre la reducción de la exposición y la susceptibilidad desde una concepción de la preparación de los sistemas en forma planificada, a través del fortalecimiento de la resiliencia de los diversos componentes expuestos y susceptibles de los sistemas urbanos y territoriales, entonces se puede considerar que, a mayor resiliencia, menor es el riesgo. Es conveniente realizar estudios interdisciplinarios sobre la resiliencia en contextos urbanos, desde las ciencias naturales, aplicadas y sociales, cuyas contribuciones ayuden a asumir los riesgos aceptados socialmente ante fenómenos naturales extremos y cambien la percepción generalizada tanto en instituciones académicas como gubernamentales y sociales, ya que los desastres no son naturales, sino resultados de los niveles de resiliencia y la capacidad de respuesta de la sociedad afectada. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. Festival Internacional de Cine Guanajuato. 24 cuadros por segundo. 24 ediciones de vida. Un espacio diseñado para ti. Vive una experiencia cinematográfica imposible de perderse. Del 17 al 26 de septiembre, en León, San Miguel de Allende e Irapuato. Toda la información en gif.mx. Guanajuato, vive grandes historias. Secretaría de Turismo. @EnriqueFAMX en Twitter. Y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Como ya se los había comentado, tenemos una segunda entrevista.
y está relacionada obviamente con nuestro tema, que es el Foro Internacional del Juego. Y para ello tengo al licenciado David Surazzi. Él es diseñador de la comunicación gráfica por la UAM Azcapotzalco, se especializa en producción y comunicación multimedia y es organizador del Foro Internacional del Juego. David, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto que hayas aceptado la charla. Es un placer para mí. Muchas gracias por invitarme. Oye, David, pues 11 años del Foro Internacional del Juego. Cuéntanos un poquito de qué es este foro. Ya medio platicamos con Blanca, mi primera invitada en este episodio, pero platícanos un poco de este foro que ya llega a su primera década y un año más. Sí, pues mira, el foro, como haciendo el recuento histórico, lo empiezan a planear, porque este tipo de eventos se tardan un par de años. En 2008, 2009, el maestro Jacinto Quesnel lo empieza a planear y lo que busca es crear un espacio de investigación, de validación oficial ante universidades, instituciones educativas y culturales para los videojuegos. En el lejano 2008, 2009, pues no existía esto, ¿no? O sea, cuando hablabas de videojuegos, pues era algo lejano para México y era algo lejano para las instituciones educativas. Incluso yo cuando me estaba titulando por ahí del 2012, 2013, mi primer intento, me rechazaron el meter un proyecto de videojuegos, ¿no? O sea, todavía no era algo que se viera en carreras ni de diseño. Entonces, el maestro Jacinto organiza este foro con la UNAM y empiezan a hablar del tema de videojuegos a nivel académico, y luego el foro se mueve en el primer año al Centro Nacional de las Artes, en el Centro Multimedia. Ahí se queda unos 4 o 5 años. Después se crea el Centro de Cultura Digital, el foro se mueve al Centro de Cultura Digital. Ahí se queda otros 4 o 5 años, no menos, como 3 años, y lo que pasa es que cuando empezamos a colaborar con la UAM de Azcapo, no se sale del Centro de Cultura Digital, sino que se suma a la UAM de Azcapotzalco, y al ser un foro académico, ocupa ambos espacios, porque de hecho todavía colaboramos. Este año el Centro de Cultura Digital participa con el área de literatura, porque la literatura electrónica está muy ligada a los videojuegos, con el laboratorio de tecnologías compartidas, porque obviamente los videojuegos son experiencias sociales que compartimos, no solamente en el juego mismo, sino en el desarrollo, y con el laboratorio de inmersión, que ven todo lo que conocemos como realidad virtual, porque obviamente los juegos son expresiones de la realidad virtual. Entonces, el foro, cuando hablamos de qué es el Foro Internacional del Juego, ni abarcamos solamente videojuegos como tal, o en lo que tenemos el concepto de videojuegos de, claro, pues es un Mario Bros, ¿no? Es un God of War. No, es algo, porque hay muchos juegos, hay muchas expresiones del juego, y no solamente están dentro de los videojuegos, sino desde juegos de rol, juegos de mesa, experiencias narrativas interactivas, y eso empieza a abarcar cuál es el límite entre un webcómic interactivo y una novela visual que es un videojuego, ¿no? ¿Cuál es el límite entre un libro digital que tiene enlaces, tiene puntuaciones? Cuando hemos leído algo incluso en Amazon, te dicen, mira, has progresado tanto porcentaje de tu libro. Pues eso es una forma de volver interactiva esa experiencia de lectura. Entonces, si propiamente no son videojuegos como los conocemos, son como expresiones digitales lúdicas, están tocándose y es muy difícil encontrar una barrera que los separe. Por eso tenemos este tipo de colaboraciones. Sí, es un tema muy, muy complejo. Le decía a Blanca, un episodio queda muy corto, justamente también por eso se hace un foro, por eso ya también llevan 11 años realizándolo, y todas las cosas y charlas que todavía quedan pendientes al respecto, David. Pero, a ver, dentro de toda esta complejidad, ya ahorita entraremos un poquito a este asunto social que también te quiero preguntar. Quizá la pregunta es muy, muy amplia, pero para ti, ¿qué son los videojuegos dentro de toda esta complejidad que nos marcas para ti?
Mira, hay muchas definiciones. De hecho, justamente tocas un punto interesante porque acaba de haber una demanda entre Apple y Epic Games por Ajá. una cuestión de Fortnite y de cómo monetizar Fortnite. Y una de las cosas que fueron como muy, muy graciosas, pero a la vez tristes, es que de entrada la corte dijo, a ver, todo esto está bien padre, pero nadie, o sea, nadie me ha dicho que es un videojuego. Y como yo no sé qué es un videojuego, no sé ni por qué se están peleando, ¿no? Ajá. Y mira, lo más académicamente correcto sería decir, no, pues es que es un videojuego, es este hardware en el cual estás soportando esta experiencia lúdica. Es lo más común, ¿no? Ahora, la verdad es que a mí me gusta mucho partir de la idea de la doctora Carolina Islas, una investigadora mexicana que anda en Finlandia, de entrada cambiemos el concepto de videojuego a juegos digitales, ¿no? Mm. Y entonces entendamos que es un juego y que es lo digital. Entonces, la parte del juego es un conjunto de reglas para delimitar un espacio y un tiempo en el que las personas van a realizar una actividad lúdica, controlada y voluntaria. Y por otro lado, la parte digital es todo este soporte tecnológico sobre el cual se están desplazando este sistema de reglas. Entonces, los videojuegos son un cachito de los juegos digitales, porque los juegos digitales abarcan desde los memes y las cadenas que hacemos en Twitter y las cadenas que se hacen en correos electrónicos, y los videojuegos serían las experiencias más complejas de producción porque implican la generación de espacios virtuales, reglas de física virtuales, personajes, etcétera, para generar un espacio simulado donde contienes los juegos, ¿no? Ujú. Y así, entonces en esta definición, desde Tetris, Minecraft, God of War, The Last of Us, o sea, no importa si te vas a los primeros o te vas a los más modernos, todos son un conjunto de reglas para simular un espacio físico, para simular un espacio de tiempo determinado, donde el jugador hace una exploración lúdica de ese ambiente, ¿no? Y se acaba. O sea, eso es Tetris, eso es God of War, todos estamos felices. Sería así es como yo se lo defino cuando doy clases, ¿no? A los alumnos, para que no Ajá. haya, o sea, sí, obviamente les das todos los autores, pero si me preguntaran a mí, y para que todo el mundo me entendiera, desde mis abuelos hasta mis sobrinos más chicos, es eso. Sí, sí, pues es una gran forma de aterrizar, como ya mencionaba yo, un tema muy, muy complejo. David, y bueno, vamos a ir entrando un poquito en algo que también te quiero ir preguntando antes de entrarle de lleno al foro, que es la creencia más popular expresada en distintos foros y medios de comunicación, es que los videojuegos o los juegos digitales, como ya bien indicas, pues provocan un progresivo aislamiento social de los videojugadores. Es uno de los mitos, de las creencias que siguen muy presentes. Cuéntame un poquito de esto. Pues, mira, eso tiene muchos problemas, ¿no? Porque pensemos por un lado, ¿qué implicaría un aislamiento social? Ujú. ¿No? O sea, ¿qué estamos entendiendo cuando hablamos del aislamiento social? El aislamiento social, cuando lo hablamos en 2018, estábamos pensando en alguien que no salía de su casa nunca ni para comprar el súper. Y en 2019 es nuestra cotidianidad, ¿no? En Sí. 2020 también, o sea, de entrada, ¿no? Y luego pensábamos que eso era malo porque pues es que no estás interactuando con más personas. Bueno, pues en 2020 vimos que puedes no interactuar con las personas y en ciertos contextos no está mal. Eh, lo que pasa es que creo que esto es más complejo de lo que es intentar hablarlo del juego, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en cada sociedad tiene su momento de crisis. Pensemos, por ejemplo, en lo convulsiva que era Europa en el Renacimiento. Entonces, Europa, o sea, tuvo plagas, tuvo guerras, y guerras absurdas y por todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en nuestra obra literaria más importante del español, El Quijote, ¿no? Cervantes es un español que le toca ver pandemias, que le toca ver guerras, y que cuando él llega a escribir, dicen, su tesis parte de él, la locura de este mundo caótico es porque la gente duerme poco y lee mucho, y esa fantasía se les mete en la cabeza.
Y entonces el Quijote es alguien que alucina con todas estas historias, porque, ¿sabes? Es el medio, ¿no? Y luego en los años 20 piensan lo mismo. Todo este problema de gángsters y en Estados Unidos, ¿no? Piensan que el problema de gángsters y todo este problema de delincuencia urbana que tienen a raíz de las prohibiciones de alcohol, de seguro es por el cine. Es que la gente ve mucho cine y en el cine idolatran a los gángsters. Entonces se crean muchas teorías alrededor de los medios de comunicación, de los medios de entretenimiento, de cómo están mal influenciando a cada sociedad en cada problema específico. Obviamente en los años 20 el problema no era que los chavitos salieran a la calle o se quedaran en sus casas. Eso era lo que querían, que se quedaran en sus casas y que no estuvieran saliendo para unirse a bandas. Bueno, en 100 años después, nuestro problema es que lo que queremos es que los niños salgan a que les pegue el aire, ¿no? Y entonces, el problema es, no, es que los videojuegos te aíslan. En realidad, no. En realidad, los videojuegos, de hecho, y lo podemos ver con la pandemia, al ser un sistema estructurado de reglas donde todo pasa como debe de pasar, a diferencia de cómo es la vida real, son un espacio en el que socializa un grupo muy importante en número de personas y un grupo muy importante en que no es atendido por la sociedad, que es los introvertidos. Para los introvertidos es muy complicado el poder interactuar socialmente porque las interacciones sociales son muy dinámicas, son muy inestables. Un chiste que funciona aquí no funciona con otro grupo social, etc. En cambio, los videojuegos les proporcionan un sistema de reglas donde todo funciona siempre igual. Y se sienten más cómodos y seguros. Y funciona mejor su interacción social. Claro, en ese mundo, pues los más extrovertidos, pues no la arman, ¿no? O sea, se sienten incómodos porque no pueden tener esa soltura que tienen en la vida real. Entonces veamos, o a mí me gustaría plantear esto, no veamos a los videojuegos como un absoluto que a todas las personas les van a afectar igual, ni veamos a los videojuegos como un absoluto que siempre operan igual. Veamos a los videojuegos como una alternativa para personas que requieren un tipo de socialización más estructurada y les permite eso, y para quienes se les haga que es algo en donde no se sienten cómodos, que no logran entender cómo los demás pueden interactuar con los videojuegos, pues no, tampoco se sientan excluidos, porque de hecho, para ellos, o sea, el mundo no virtual existe y siempre ha existido y siempre van a poder socializar. Y de hecho, a través de poco a poco ir implementando y haciendo que las personas puedan, como te decía, ¿no? Alguien con una personalidad más introvertida puede empezar a conocer amigos en estos espacios controlados, le permite que eventualmente pueda salir al mundo exterior ya con un grupo de amigos formado y que tenga más herramientas sociales para poder integrarse. Entonces, en realidad no hay como mucha correlación. De hecho, en China y no me acuerdo si era en Noruega o Finlandia, la universidad, un par de universidades hicieron una investigación en conjunto que acaban de publicar hace un par de meses, en junio, sobre cómo los videojuegos ayudaron a mantener la disciplina social para el confinamiento de COVID y con ello disminuir la tasa de contagios. Wow, qué interesante este dato que mencionas y también el asunto de cómo opera en la diversidad de seres humanos que somos, o sea, así de diversos y somos. Entonces, son muchos temas. China, por cierto, que recientemente ya también limitó, ¿no? El tiempo de juego en las infancias y que, bueno, nos lleva a tomar, bueno, China gobierno, ¿no? Entonces, en fin, son temas muy amplios. David, hablando ya del foro, ¿para quiénes recomendarías el foro? Este podcast se lanza el día en el que arranca el foro, que es el lunes 13 de septiembre. Ya se estará desarrollando hasta el próximo 19 de septiembre. Pero ¿para quiénes recomendarías este foro en general? Que la verdad, y bueno, yo me voy a anticipar un poco a tu respuesta, pues yo diría que a todos, porque es un tema que, como ya han escuchado en estas charlas, pues implica a todos niveles. Pero ¿tú qué nos dirías? Pues mira,
Y yo creo que el foro lo podremos dividir en distintos públicos, porque además, como bien mencionas, los videojuegos, igual hace 20 años era un nicho chiquito de personas, ¿no? Los que estábamos ahí clavados. Pero hoy en día, pues todo mundo tiene una experiencia digital y todas las experiencias digitales de una u otra forma están involucradas con los juegos. Creo que el primer grupo, y de hecho ahí tengo algunas estadísticas interesantes sobre el foro, el primer grupo son los estudiantes, quienes están en carreras universitarias que quieren entrar a trabajar en la industria del videojuego. El foro es un excelente primer acercamiento. Conoces a desarrolladores de juegos grandes como Blasphemous, conoces a desarrolladores de juegos chicos como los de Man Inter Games, que son muy de nicho, y ves cómo es el panorama de la industria, ¿no? Puedes ver distintas perspectivas de qué es hacer juegos, y para los alumnos es así como muchísimo. Y la mitad de nuestros asistentes usualmente son alumnos, ¿no? Una cuarta parte, un 20%, ahí anda oscilando el porcentaje, de nuestros asistentes suelen ser investigadores del tema. Y también es interesante estos dos puntos, ¿por qué? Porque obviamente no existe algo como una carrera de videojuegos formalmente. Sí hay algunas, pero lo que me refiero es, un videojuego es tan complejo en su producción que no puede ser en lo cotidiano creado por una sola persona, sino son personas que estudian producción de videojuegos, se especializan en un área. Y por lo tanto, también tú puedes estudiar diseño gráfico, derecho, comunicación, tenemos biólogos, tenemos programadores, psicólogos, que se dedican al desarrollo de videojuegos, que participan en la industria formalmente, y estas participaciones les permiten de alguna forma integrarse, ¿no? O sea, no necesitas un perfil específico de, no, programación o diseño, no. O sea, hay muchas carreras que entran al foro sin que tengan esta especialización, ¿no? Y el foro es un buen lugar para como empezar a ver cómo por dónde te gustaría trabajar. Otro grupo que es muy interesante y que a mí me llama mucho la atención es que, digamos que otro 20% de quienes asisten al foro son personas que no trabajan en la industria del videojuego. O sea, lo escuchan como si fuera podcast el foro. Ajá. No, yo supongo que tiene el interés de entrar en la industria, pero por lo que nos reportan nuestras estadísticas, ellos no están directamente trabajando con la industria. Entonces, de todas maneras, entran y les parece interesante. Algo que yo creo este año en especial va a ser de utilidad sería nuestro programa del domingo, que es sobre la intervención tecnológica en accesibilidad y la salud mental. Ese programa del domingo creo que sería súper interesante para todos aquellos que son padres de familia, todavía tienen a sus hijos pequeños o ya son un poco más grandes, adolescentes, y no entienden por qué están todo el día pegados a la computadora o cómo es que pueden de pronto, porque además es algo muy curioso, ¿no? Es que de pronto se ríe ahí frente a la computadora o frente a la consola de juegos y pues yo no sé qué le pasa. Es como si estuviera con otras personas. Bueno, es que sí está interactuando con otras personas. Claro. Y entonces tienes que entender eso, ¿no? Y además también, por ejemplo, y por eso este año le dimos todo un día al tema, porque hay muchas cosas que nos dicen o que le preocupa mucho a los papás, como por ejemplo, es que lleva todo el día en la computadora y le digo que haga algo y se enoja. De seguro los videojuegos lo ponen violento. Bueno, lo que pasa es que tenemos que enseñarle a las personas, porque no todo el mundo vivimos en el mismo contexto tecnológico, que si bien la computadora puede ser una herramienta de entretenimiento, también es una herramienta de trabajo, ahí estudias, hay todo. Entonces, que estés todo el día en la computadora no significa que todo el día estés jugando o que todo el día estés trabajando. Y también
así como a media reunión social, si llega alguien y te dice, no, salte de aquí, salte de la pizzería, órale, ¿no? Ajá. Te dices, ¿qué onda? O sea, es como muy violento, pues también cuando estás en medio de una plática, o sea, tu chavo de 15, 16 años está hablando con sus amigos, está ahí socializando y llegas y lo quieres sacar de ahí de golpe y además para mandarlo a lavar trastes, que, uff, maravilloso, o sea, la oferta es irresistible, pues obviamente tu chavo se va a enojar, ¿no? O sea, y es algo que si lo viéramos en la vida real, o sea, si lo viéramos en el equivalente, a la gente no le sorprendería y diría, ah, pues sí, ¿no? O sea, digo, igual te metían antes, yo me acuerdo, pues, igual te metían a la casa, ¿no? Sí. Pero entendían por qué regresabas así, ¿no? Pero en el caso del contexto digital, no. Y a muchas personas les cuesta trabajo entender eso. Entonces, aunque sí, ya muchos de los padres tienen 30 años y ya juegan videojuegos y en teoría le entendemos en esta generación, la verdad es que todavía hay muchas cosas que no logramos entender bien de cómo socializan los chavos. Entonces, en ese sentido, creo que también el foro este año tiene cosas interesantes que aportarle a quien no están directamente relacionados o interesados en el tema de producción de videojuegos, sino de entender cómo funciona el mundo digital. Claro, sí, no, qué interesante esto. Voy a nada más mencionar dos detalles sobre esto último que decías, de estos ejemplos, ¿no? De un adulto entrando a una fiesta ahí y sacando a su chavo de rápido, vete a lavar los trastes. Me acordé que pues, no solamente es una incomprensión de padres e hijos, sino una incomprensión en general. De repente uno como adulto está pasando todo su día trabajando en una computadora y ahorita en casa, y pues pareciera que pues no está uno trabajando, ¿no? Para otros, cuando finalmente pues está haciendo algo, ¿no? Entonces, y el otro tema, que esto que decías es que se está riendo frente a la pantalla, no sé qué le está pasando. Yo ayer me estaba riendo como bobo escuchando un podcast en audífonos y pues también uno va reaccionando así finalmente, pues son cosas normales que si pensamos en otros contextos, pues son totalmente naturales. David, ya mencionaste el programa del domingo del foro. Yo voy a mencionar algunas charlas que creo que, la verdad es que todas valen la pena. Yo, por ejemplo, quería hablar de la dimensión social y afectiva en lo virtual, que imparten Ari Ehrenberg y César García, desmitificación en los videojuegos de Javier Villanueva. Ya medio platicó un poco Blanca sobre adicciones y videojuegos, por qué insistimos en ello, impartido por el doctor Rogelio Araujo. Tú mismo vas a dar un taller que es el diseño de juego enfocado a narrativa, pero quería abordar dos que nos platicaras brevemente. Primero, de este que es justamente la importancia de la accesibilidad en los videojuegos, que impartirá Antonio y Martínez. Ah, claro, Antonio. Mira, Antonio es un chico español, bueno, ya no tan chico, porque ya somos grandes todos, pero somos jóvenes de alma. Mira, Antonio es un experto de accesibilidad, trabaja con The Game Awards, colabora para los premios sobre accesibilidad y dar difusión al tema. Uh-huh. La accesibilidad es un tema que nos interesa mucho, porque en México es un país poco accesible, por eso tenemos muy buenos resultados paralímpicos, porque sí, vivir exacto. en la cotidianeidad de México con algún tipo de discapacidad te vuelve un ser humano sobresaliente, ¿no? Ahora, es muy importante entender o empezar a cambiar ideas sobre salud mental y sobre accesibilidad, porque usualmente pensamos que eso significa bajar el estándar de las cosas para que personas que no pueden, porque tenemos la idea de que son personas que no pueden, puedan participar. La realidad es que el enfoque de accesibilidad en tecnología a nivel mundial, que no es muy aplicado en México, la accesibilidad es darte una herramienta que incluso si tú no tienes algún tipo de discapacidad, la puedas utilizar para tu beneficio. O sea, un espacio accesible para alguien con silla de ruedas es un espacio que debería de ser más cómodo para transitar para alguien que no tiene silla de ruedas, por definición, ¿no? Esa es como la idea.
como un ejemplo claro. Y creemos que es importante que entiendan la importancia de esta premisa tan sencilla como de es que es hacernos la vida más fácil a todos. O sea, no es hacer tu juego más fácil o tu experiencia más aburrida en beneficio de que alguien más la pueda consumir. Es darte más opciones para que la puedas experimentar. Un ejemplo muy claro de opciones de accesibilidad muy bien implementadas, independientemente de lo que cada quien pueda pensar de la calidad del juego, es The Last of Us 2, ¿no? Ujú. Todas las opciones que se desarrollaron para personas con debilidad visual, con problemas de audición, con problemas motrices, etcétera, tú las puedes utilizar y entonces tú podrías jugar el juego con los ojos cerrados y seguirlo disfrutando y poder jugarlo, ¿no? Ese tipo de cosas son fundamentales para, por un lado, si lo quieren ver de modo muy capitalista, para que la competitividad de la industria del videojuego en México esté a nivel internacional, pero por otro lado, porque la cantidad de personas que requieren un servicio de accesibilidad es más alta de lo que creemos. Usualmente cuando pensamos en discapacidad, pensamos en discapacidades grandes, ¿no? Uh-huh. Sillas de ruedas, problemas motrices, incluso ceguera total. Pero hay muchísimas personas, o sea, así, literal muchísimas, y es incontable, porque no lo saben, no se dan cuenta, que tienen problemas de debilidad visual, que tienen problemas de cegueras de color, pero como viven toda su vida así, pues nunca lo notan, que tienen problemas de audición, pero como viven su vida así, para ellos el mundo, o sea, se adaptan al mundo, no lo distinguen, no tienen un punto de referencia. Entonces, generar un país más accesible, generar una industria digital más accesible en México, nos va a ayudar a poder integrar a muchas personas que ahorita no estamos integrando. Por eso es importante. Y esa es la charla, ¿no? O sea, concientizar sobre la importancia de que sí hay que trabajar, porque aunque nosotros pensemos que nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos no tienen ningún problema, igual, y cuando tienen un juego con una funcionalidad para accesibilidad, nos damos cuenta que, o ellos se dan cuenta de que ese juego se lo pueden jugar, a diferencia de todos los demás. Qué interesantes temas, David. Y bueno, otra vez sírvase esto como un preámbulo para que la gente que nos escucha, pues entre, siga las charlas en vivo y también las que van a quedar, pues queda de hecho grabado para, pues sí, para posteridad o hasta que los servidores del mundo, no sé, lo que sea, ¿no? Hablando de esta cosa de la nube y demás. Pero bueno, David, otro tema, bueno, ya ni hablar también del asunto de la diversidad que se puede encontrar justamente a partir de los videojuegos. Es que son temas muy, muy amplios que la verdad creo que valen mucho la pena revisarlos. La otra charla que quería que nos platicaras un poquito como preámbulo es la de Germán Sosa, que es la de tomar la enfermedad, jugar con el mal y el remedio, que me pareció también muy interesante. Sí, pues mira, Germán lo que va a hacer es como una comparación de cómo se han retratado las experiencias de la pandemia, de las pandemias y de la enfermedad en general históricamente en los ámbitos de la cultura, literatura, el arte, etcétera, y cómo se está retratando y viviendo en el videojuego, ¿no? Porque además el videojuego, pues, como cualquier otra expresión cultural, es un reflejo de lo que vivimos, y entonces las pandemias, por ejemplo, pensamos en la más conocida puede ser Resident Evil, ¿no? O sea, pandemia de zombies, ahora, ¿no? Y es un temor. Pero hay muchos otros juegos, hay muchas otras interpretaciones. Por ejemplo, podría ser spoiler para alguien que no haya jugado Hollow Knight, pero, por ejemplo, gran parte de la narrativa de Hollow Knight, que es este juego de indie muy, muy lindo, muy famoso, está basado en que hay en esta sociedad de insectos hay una plaga que se propaga por ese reino de insectos y que va teniendo consecuencias su propagación. De hecho, hay dos, ¿no? Una que es de hongos y otra cosa que le llaman el vacío. Y es sobre lo que gira. Y esa es una representación muy linda de las consecuencias de una pandemia. Y de hecho, pensémoslo así, porque además Hollow Knight es como de hace 5 años.
es un juego que este sentimiento de vacío que tenemos hoy en día lo logró retratar hace 5 años a través de un videojuego de una forma muy linda, muy poética, de la desconexión, de lo extraño que se nos hace un mundo vacío, de lo extraño que se nos hace contactar con las personas, etcétera. Entonces, ese tipo de experiencias son como lo que va a estar ahí hablando Germán, de cómo se ha ido retratando y cambiando, ¿no? Ya los ejemplos específicos, ya nos lo dirá él, pero, Claro. Pero sí es una charla bien interesante porque vamos a lograr ver cómo cambió la visión de la enfermedad, de la pandemia, de cómo la vimos a lo largo de la cultura hasta llegar a cómo la representamos en los videojuegos. Pues ahí está, David. La verdad es que nos dejas un preámbulo muy interesante para disfrutar de este Foro Internacional del Juego, ya con varios años detrás y bueno, con muchos años en el futuro sin duda. ¿Dónde podemos seguir el foro? ¿Dónde podemos seguir también lo que haces? Y pues algo más que quieras añadir antes de cerrar esta charla, que te la agradezco mucho, David. El foro lo encuentran en todas las redes sociales como DEVHRMX, DevHour MX, que es como inició el nombre. Ahorita estamos haciendo una suave transición a llamarlo Layout, porque, anécdota curiosa, el nombre de DevHour como que nunca le gustó a nadie de los del staff. Pero pegó, o sea, ¿sabes? Entonces, o sea, nunca convenció bien al staff, pero como que pegó muy bien hacia afuera. O sea, así como, híjole, ¿cómo le cambiamos el nombre poco a poco, no? Entonces, pero todavía vamos a hacer DevHour como por un buen tiempo. Uh-huh. Entonces, DEVHRMX en todas las redes se encuentra. Usualmente, nuestras principales son Discord, Twitter, Facebook, Instagram. Ya saben, los de cajón. De viejitos. Esperamos algún día tener un TikTok. Sí, cuando encontramos como la forma de llevar el contenido a TikTok, que probablemente sea el próximo año. Bueno, eso es por el foro, ¿no? Ahora, por el estudio, bueno, el estudio es Those Who Design, aquellos que diseñan en inglés, así, Those. Y así nos encuentran igual en todas las redes, nada más que pues nosotros no, por el tipo de clientes que tenemos, no somos muy activos, o sea, no podemos subir muchas cosas sí. Por contratos, pero tenemos las redes y bueno, creo que un buen síntoma del trabajo de la industria mexicana de videojuegos es que muchos estudios que trabajamos con clientes, estamos empezando a tener la capacidad de autoproducción y estamos empezando a generar proyectos a mediano plazo. Entonces también ahí es interesante que pues, se pongan a buscar a los estudios mexicanos para ver qué están haciendo. Las recomendaciones de estudios y todo eso pues vienen en el foro, y el foro es como el centro en el que le damos más cabida de que tenga más contenido en redes, porque finalmente el foro termina siendo como una representación de todos los que colaboramos ahí. Pues buenísimo, David. ¿Y a ti personalmente? Vale. Sí, ¿y a ti personalmente? ¿Dónde te encuentran? A mí, pues así, David Surazzi, con Z los dos. Y ya, ahí salgo en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pues ahí podrán ver fotos de mis gatos, ocasionalmente alguna ilustración, y muchos memes de humor negro y de cine de horror, que es como lo mío. Pues muy bien, ahí, David. Así es como me localiza. Uh-huh.
Pues muy bien, David, te agradezco mucho por esta charla, mucho éxito con el Foro Internacional del Juego. Les repito, más bien a la gente que nos escucha, lo pueden disfrutar del 13 al 19 de septiembre en su versión en vivo, pero bueno, finalmente también quedará ahí guardado un testimonio y bueno, sirvas este podcast para abrir la conversación sobre un tema que ya desde el inicio del mismo les dije me interesa mucho. No soy tan videojugador como me gustaría, pero bueno, finalmente es un tema que me gusta, que quiero difundir y que bueno, en este ejercicio de eje, educación, en donde entra en mi podcast, pues bueno, no quería dejarlo fuera y no quería perder la oportunidad de hablar del mismo. Pues muchas gracias, David Surazzi, organizador del Foro Internacional del Juego. Te deseo mucho éxito en todo lo que emprendas y bueno, desde luego con el foro. Muchas gracias por la charla. No, gracias a ti por la invitación y pues también te deseamos mucho éxito en tu proyecto y esperamos coincidir pronto. Hay muchos eventos a lo largo del año y el próximo año pues obviamente habrá otra vez foro. Buenísimo, pues ahí está, aquí tienen su casa también para difundir lo que gusten. En Enrique Figueroa MX con mucho gusto podemos pues sumar. Aquí si algo aprendimos de esta pandemia es que si no sumamos, nada más no lo logramos. Te agradezco mucho, David, y pues bueno, yo con esto acabo este episodio. Nos vamos con una recomendación. Siguen en este podcast, ya es la recta final. Nos escuchamos ahorita despuesito de la recomendación para despedirnos. Ya regresamos. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana y en realidad hasta el 27 de septiembre del presente 2021 para la gente que escuche este podcast cuando se lanza es que asistan a disfrutar de la 6ª edición de Talento Emergente. Talento Emergente es uno de los varios ciclos que realiza en el año la Cineteca Nacional y después de un año que como todo el mundo se tomó una pausa forzada, regresa justamente con una programación, la verdad, bastante interesante. La película incluye la presencia de 3 películas mexicanas, una de ellas es Corazón de Mezquite, que los invito a que vean mi reseña en mi canal de YouTube como Enrique Figueroa MX, Blanco de Verano, que es una verdadera película muy interesante de Rodrigo Ruiz Patterson, es su película debut, y Sanguinetti de Cristian Díaz Pardo, que es un thriller protagonizado por una periodista chilena. Hay otros títulos de diversos países, algunos de los títulos que ya he podido ver son La chica del cabello rosa y una patineta al hombro, la historia de una adolescente trans y también otra película que la verdad me gustó mucho que se llama Por siempre Mila, que retrata el caos en la vida de una chica, pero que termina pues encontrando una especie de fortaleza en un personaje muy curioso y muy interesante como Moses. Talento Emergente se realiza hasta el próximo 27 de septiembre, desde luego que estará en Cineteca Nacional, además de 4 sedes de Cinemex, Cinemanía Loreto, La Casa del Cine y Cine Tonalá. Ahí está la invitación para que ustedes puedan ir a Talento Emergente. Toda la información está en cinetecanacional.net. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Y hasta acá llega este episodio dedicado al mundo de los videojuegos. Es un tema que me interesa mucho. La verdad es que soy un videojugador casual, no como a veces me quisiera, pero bueno, finalmente a veces me meto en ese mundo. Pero lo que sí sigo con mucho interés, como ya lo describí al inicio de este episodio, es la conversación alrededor del mismo. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación para que ustedes formen parte y sigan la conversación de lo que queda en el Foro Internacional del Juego. Y pues bueno, yo dedicaré en un futuro otros episodios. Se viene uno justamente sobre un videojuego muy interesante, no les diré más,
pero bueno, creo que valdrá mucho la pena que ustedes lo revisen junto conmigo. Pero bueno, le agradezco mucho a Claudia Villegas y a Ligia Plácido, mis Patreon. Muchas gracias. Ya saben, si a ustedes les gusta esto, compártanlo. Si les gusta muchísimo, sean Patreon a través de patreon.com/Enrique Figueroa MX. Y yo los escucho con un episodio más en jueves. Próximamente escucharán un muy interesante episodio, y también en los episodios tradicionales de los días lunes. Vienen todavía conmemoraciones históricas, y también se viene, como ya han escuchado en mis episodios, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Estaré generando mucho material a través no solamente de Enrique Figueroa MX, también de Cinemanet y de Cinematempo. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, los escucho. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.